Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo de investigación, el cual es Nivel de información sobre temas de sexualidad en los estudiantes entre 17 y 21 años de la Universidad de Lima en el año 2020. Mi nombre es Rafaela y les voy a hablar acerca de la presentación del tema problema y el contexto. Debido a la digitalización y democratización de la información a través del Internet, últimamente en la sociedad peruana se está cursando el tema de la sexualidad en un diálogo más abierto en las redes sociales. Debido al auge de la cultura digital, los jóvenes interactúan y acceden a información del Internet. Esta es la generación que tiene acceso a mayores volúmenes de información. Es por esta razón que tanto sexólogos como personajes cuyo contenido se dirige a la información sobre temas sexuales han ganado mayor relevancia en los últimos años. A ello se le suman las técnicas de difusión y la llegada masiva que brindan las redes sociales. Por ejemplo, tenemos a Instagram, TikTok, Spotify, entre otras. Además, cabe resaltar las tendencias en la agenda informativa sobre las protestas de aborto y/o casos de violaciones que han logrado incentivar en gran proporción a la discusión de temas ligados a la expresión sexual del cuerpo. Sin embargo, esta situación, a su vez, ha sacado a relucir la alta desinformación que se mantiene en los jóvenes peruanos en cuanto a educación sexual se refiere. Ante ello, nosotros proponemos estudiar el nivel de conocimiento sobre temas de sexualidad a estudiantes, pues son ellos quienes residen en su mayoría en un comienzo de nuevas experiencias o incluso en el inicio de una vida sexual activa. Además, suelen ser quienes mayores dudas tienen durante esta etapa. Ante lo dicho, nos situamos en Lima, pues es la capital del estado y donde reside la mayor cantidad de población. Por lo tanto, nosotros planteamos analizar el nivel de información sobre temas de sexualidad entre las edades de 17 a 21 años que están cursando actualmente en la Universidad de Lima. Ahora pasaremos a hablar de algunos documentos importantes y objetivos de nuestra investigación. Como objetivo general tenemos analizar el nivel de información sobre temas de sexualidad de los estudiantes de 17 a 21 años de edad de la Universidad de Lima en el año 2020. Y algunos objetivos específicos son identificar los canales y fuentes de aprendizaje sobre la información de sexualidad de los jóvenes estudiantes de la Universidad de Lima, evaluar el nivel de conocimiento de métodos anticonceptivos de los estudiantes para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, y finalmente, analizar el manejo de información inadecuada o falsa sobre sexualidad que dominan en los alumnos de la Universidad de Lima. Algunos de los documentos importantes que podemos mencionar como antecedentes e influencia en nuestro trabajo han sido la educación sexual en la adolescencia, por la Universidad Abierta Interamericana en el 2020. En este artículo se aborda la falta de información e información errada de educación sexual en la adolescencia. En resultado, se concluyó un déficit en las escuelas respecto a la educación sexual, donde el 70% consideraba no haber recibido buena información al respecto y que un 50% recurrió a otro lugar o fuente en busca de ayuda e información. Se resalta la falta de sentido del miedo y la sexualidad como tema tabú que atrae más a los jóvenes. Otro artículo importante es el llamado Acceso a información vinculada a sexualidad a través del ámbito educativo y las TIC, por la Universidad de Buenos Aires en el 2018. Este artículo advierte sobre la gran influencia que tienen las TIC, tecnologías de información y comunicaciones, en nuestras vidas, y señala que la información que se puede encontrar en ellas sobre sexualidad puede ser errónea, se manejan viejos tabús o se crean otros nuevos. Y en un aspecto más nacional, reside el artículo Educación sexual y calidad de vida relacionada con la salud en jóvenes de universidades privadas de Lima. Este fue realizado por la Universidad de UPC en el 2017. En esta se concluye que al contar con mayor información sobre diferentes aspectos de la sexualidad, hará que la persona tome mayor conciencia, precauciones y mejores
responsabilidades, decisiones que mejorarán su calidad de vida. Asimismo, el artículo de La normativa, la práctica, la política de educación sexual y su implementación en el Perú, realizado en el 2017 por el Gutermann Institute, resalta que no existe una normativa nacional que respalde un programa de educación sexual desde un enfoque integral. Además, pone en evidencia temas relacionados como el poco esfuerzo que se hizo por hacer cumplir el lineamiento para la ESI, Educación Sexual Integral, en escuelas. Aparte del gobierno, se encuentra la influencia de la familia en el artículo La educación sexual en la primera infancia, realizado por la Universidad Nacional de Tumbes en el 2019. En este estudio se evidencia la desinformación sexual en la primera infancia y plantea la importancia que tiene para el desarrollo del niño. Se hace bastante distinción en la responsabilidad y constancia por parte de los padres, así como también el deber que tienen de informarse acerca del tema y el inmenso afecto que causa en el menor al tener de guía una figura cercana, confiable e instruida. Por último de estas menciones, ya es el artículo de evaluación de mitos sexuales de acuerdo al género y nivel de información en jóvenes universitarios y de educación media. En este se presentan los resultados de un estudio realizado con 203 estudiantes de nivel universitario de educación media, bachillerato, acerca de la existencia de mitos sexuales, definiendo la relación de estos con el género y el nivel educativo. En resultado de ello, se observaron porcentajes elevados de mitos, en su mayoría significativamente asociados con el acto sexual, el uso de métodos anticonceptivos, la concepción y la sexualidad femenina, los cuales nos ayudaron a la elaboración de la encuesta. Ahora vamos a especificar el por qué hemos escogido este tema tan controversial para nuestra investigación. Para empezar, es de conocimiento popular lo conservadora que la cultura peruana es, y cómo el tema de la sexualidad sigue siendo un tabú enorme, incluso dentro de los círculos sociales más cercanos. Por esta razón, las investigaciones que se han hecho respecto a este mismo tema mantienen esa misma característica conservadora. Esta investigación pretende abordar el tema con una mirada mucho más liberal. En una primera instancia buscamos averiguar qué tanto saben los jóvenes sobre la sexualidad y qué tanto caen en los mitos que rondean sobre el tema. Además de conocer las fuentes de las que se informan sobre la sexualidad, tanto en el colegio como en la familia, YouTube, sexólogas, influencers, pornografía, etc. Nuestro trabajo podría proporcionar información a otros investigadores como nosotros, mostrándoles un panorama más amplio y claro, desde una perspectiva inclusiva sobre los tan presentes y masivamente posicionados nuevos medios de comunicación, que son utilizados por los jóvenes para obtener información sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y términos ligados a estos, así como también permitir ofrecer a posibles investigadores los mitos que más circulan en relación a ese tema. De tal forma que esto podría ser un punto de partida para aquellos comunicadores que busquen realizar campañas más modernas que aconsejen sobre las nuevas maneras de vivir la sexualidad y finalmente divulgarlas por los medios por los que ya suelen informarse los jóvenes. Hola, soy Franco y les voy a hablar sobre la metodología y la muestra. Para esta investigación recolectamos diversos datos a través de una encuesta vía Google Forms. En esta participó una muestra de 146 alumnos de la Universidad de Lima, entre las edades de 17 a 21 años. Buscamos llegar a la mayor cantidad posible de respuestas y recoger la mayor variedad de opiniones para el análisis. De igual manera, se seleccionó un equivalente en sexos, para analizar de manera balanceada los temas orientados hacia ambos. Esta encuesta con preguntas cerradas, cuyos resultados veremos más adelante, consistió en 3 partes. La primera giró en torno al registro de datos personales, así como el análisis de los canales y medios de comunicación por los cuales han obtenido la información. La segunda parte consistió en el nivel y diversidad de conocimiento sobre métodos y/o prácticas anticonceptivas. Por último, la tercera parte fue una evaluación de mitos relacionados a la sexualidad, con el fin de indagar en las concepciones erróneas que pueden tener los alumnos, marcando verdadero o falso. Ok, vamos a hablar sobre los resultados principales. Tomamos una muestra de 146 alumnos repartida equitativamente entre hombres y mujeres. El 83,9% de los entrevistados tienen entre 18 y 19 años de edad. La primera pregunta buscaba averiguar qué habían aprendido los entrevistados sobre sexualidad en el colegio.
Ellos indicaron que los órganos sexuales, con 83,6%, enfermedades de transmisión sexual, con 67,8%, menstruación, con 62,3% y embarazo, con 58,9%, fueron los temas más tocados en ese orden. Solo el 5,5% data de no haber recibido ninguna educación sexual en el colegio. Además, en una escala del 1 al 5, el 57,6% de los entrevistados califica su educación sexual entre 2 y 3, es decir, de regular para abajo. Entre los entrevistados, el 56,2% ha tocado este tema con su familia, poco más de la mitad. Por otro lado, evaluamos las fuentes de las que reciben información estas personas. Los encuestados dijeron que recibían en primer lugar información de Internet, con 83,6%, seguido de los amigos, con 78,8%. Luego van las redes sociales, con 74%. Como dato preocupante, tenemos que solamente el 5,5% sabe sobre campañas de sexualidad. La que resalta es Yo decido cómo. En la sección de métodos anticonceptivos dimos cuenta que el 100% de los entrevistados conoce el método del condón, seguido de las pastillas anticonceptivas con 98,6%. Después de estos, casi con el mismo nivel de conocimiento van el condón femenino, la vasectomía, el coito interruptus, la abstención, el parche anticonceptivo y la inyección. Buscamos también preguntar por términos relacionados a la sexualidad y el 80,8% sí sabe lo que es una vasectomía. Sin embargo, el término child grooming, cuyo significado explicaremos más adelante, es desconocido para el 79,5% de la población. Finalmente, en mitos y verdades sobre el sexo, vemos que a pesar de que la educación sexual de los entrevistados no sea una maravilla, tampoco suelen caer en mitos. Entre estos está a la cabeza con el condón se siente menos. El 42% de los entrevistados creían que este mito era cierto. Otro que va bastante a la cabeza es que si te masturbas mucho, pierdes potencia sexual. El 19,9% de los entrevistados creía que esta afirmación era verdadera. Ahora pasemos a la discusión de los resultados. Ante los resultados mostrados, se podría decir que el colegio como institución de aprendizaje es en su mayoría considerada como insatisfactoria o indiferente por los estudiantes. Esto puede deberse a que pese a que se enseñan múltiples temas, la ideología que podría regir dichos sistemas educativos, sea el caso de los colegios religiosos, podría considerar algunos temas como tabú o proporcionar información que no sea del todo científica, como es el caso de no tener relaciones hasta el matrimonio o no tener sexo anal y hasta no masturbarse. Inclusive, uno de los estudiantes entrevistados menciona que, debido a que su colegio era de hombres, no se mencionó en ningún momento el tema de la menstruación. Asimismo, a complemento de ello, el gobierno podría ser visto por los estudiantes como un agente sin posición ante la información sobre sexualidad, pues casi nadie de los entrevistados conocía realmente un programa de información sexual impulsado por este. En cuanto a la era de la digitalización, es evidente la influencia de los nuevos medios de comunicación, sea el Internet y o las redes sociales. Dentro de ellas, casi la mitad asegura seguir un sexólogo y página que tome como contenido esos temas de sexualidad. Con ellos se establece esa comunicación abierta y constante sobre el tema de sexo, rompiendo progresivamente con el esquema tabú de este en la sociedad peruana. Cabe resaltar que la mayoría de estas páginas proponen un lenguaje gráfico ameno y bastante comprensible, no solo para su mayor entendimiento, sino como para su mejor difusión en los medios. Además de ello, se evidencia la repercusión de la agenda informativa, es decir, las noticias y denuncias de casos de violaciones y o temas de aborto, en el habla sobre sexualidad en las redes sociales. Esto a su vez influye en los jóvenes quienes empiezan a experimentar posiciones en estos medios de comunicación digital y por tanto se estimula la conversación de temas de sexualidad. Esto se debe a que dentro del debate de estos casos de violaciones y aborto ya hacen discusiones ligadas, como ejemplo, los métodos anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados, cuándo el sexo es consentido o no, entre otros temas. No obstante, el factor interpersonal aún yace con bastante predominancia, siendo los amigos una fuente comunicativa importante para los jóvenes. La mayoría de encuestados prefiere discutir temas de sexualidad con los integrantes de su mismo círculo social, amigos cercanos, no tan cercanos y hasta conocidos, con tal de que no sean sus propios padres. Supuestamente, el sexo no es algo con lo que un joven se sienta cómodo al discutirlo con su familia.
Esto podría ser consecuencia de la sexualidad como tema tabú en el Perú, en la que los jóvenes, al permanecer en una misma generación, sienten más libertad y confianza al conversar con sus parecidos. Estos jóvenes, ya cumplida la mayoría de edad, tienen un alto conocimiento en cuanto se refiere a la identificación de métodos anticonceptivos, siendo el condón el método que todos conocen. Pese a que la cantidad de métodos anticonceptivos reconocida es alta y vivir en la era de la información, al momento de preguntar sobre algunos términos se evidencia la falta de precisión y o la precisión incorrecta de estos. En el caso de vasectomía, una gran mayoría aseguraba conocer qué era. Sin embargo, muchos confundieron el método anticonceptivo con esterilización o el no poder tener hijos, o no mencionan la metodología la cual es una operación. Esto podría evidenciar a su vez la falta de conocimiento en cuanto a métodos anticonceptivos asociados al varón, puesto que si ya de por sí es un tabú comentar sobre los métodos asociados a la mujer, agente asociado a la reproducción debido a los estigmas machistas que existen, comentar sobre el cuidado del hombre es aún más difícil, a excepción del condón. Asimismo, hay términos nuevos presentes debido a las denuncias en redes sociales, como son los casos asociados a los actores Andrés Huizzi o Stefano Toso. En la encuesta, el término planteado fue child grooming, cuyo significado era desconocido para la mayoría. Este es el acto de construir una relación con una conexión emocional basada en la confianza con un niño o joven que pueda ser manipulado, según la NSPCC, la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños. En español se traduce como engaño pederasta. Consideramos importante agregarlo ya que las redes sociales y el internet han sido los medios por los cuales se ha permitido este tipo de acción y por tanto la creación de dicho término. Los jóvenes deberían mantenerse al tanto de este tipo de comportamientos que pueden ser incluso denunciados con el fundamento presente de pedofilia, pues si no, ante estas acusaciones mostrarían indiferencia o no entenderán el por qué se es tan debatido este tipo de comportamiento actualmente. Aún así, pese a estos niveles de desinformación e imprecisión de términos, parece ser que los jóvenes no caen en mitos sobre su sexualidad, siendo lo más debatibles los ligados a la sensación del mismo acto sexual. Por último, se puede concluir que los jóvenes de la Universidad de Lima entre 17 y 21 años poseen un nivel promedio alto de información sobre sexo y sexualidad, la cual ha sido y es influida en gran medida por la revolución digital de Internet y las redes sociales. Esa instalación del habla abierta rompe de a poco la concepción de tabú, pero a su vez genera pequeños índices de desinformación o inseguridad con respecto a mitos y o conceptos nuevos. De la misma manera, los agentes núcleos de la sociedad, como la escuela, la familia y el gobierno, están siendo no tan considerados como fuentes en temas de sexualidad, o mejor dicho, se prioriza la comunicación interpersonal con amigos o asistir a lo digital.